Bienvenidos y bienvenidas a este su programa de Ética TV. Leonardo, Ivette, y seguimos aquí con nuestro invitado, que decíamos y lo prometíamos que no podíamos terminar en el programa que hicimos con Franiel Genao, este tema tan importante del compromiso social y político de la juventud dominicana, analizado desde el punto de vista ético. Ivette. Franiel conversaba en el espacio anterior de esa desvinculación que había entre los partidos tradicionales y esta nueva juventud que los dominicanos y dominicanas pues tenemos hoy día, una juventud que le criticamos por un lado sus gustos y sus expresiones de sus maneras de ser, pero no criticamos, tenemos la doble moral de no criticar entonces las estructuras que los excluyen y que provocan que sus expresiones artísticas, bueno, pues contengan tanto dolor, bueno, que contengan tanta Sensualidad, Ivette, sensualidad. Tanto morbo. Tanta sensualidad directa. Pero digamos que la juventud dominicana dice es eso y más, dice más que eso. Y dice mucho. Entonces, ¿cómo articular un movimiento que pueda captar a esa juventud? Y Leonardo comentaba. Yo no estaba comentando nada. Esta es la segunda parte de, bueno, un espacio que habíamos iniciado, no ya para tratar el tópico de los compromisos sociales y políticos en la sociedad dominicana, especialmente aquellos relacionados con el papel que juega la juventud. Y bueno, ya en cierto sentido, en la primera parte, Franiel, habíamos hablado sobre una especie, digamos, de panorámica, diagnóstico, ¿no?, de lo que acontecía en la sociedad dominicana. Tocamos en esa primera parte muchos tópicos, entre ellos, por ejemplo, el papel de la normativización de ciertas prácticas, ¿no?, que van en detrimento de la construcción de una sociedad democrática. Inclusive en esa primera parte, de manera tácita, creo que hay una idea muy importante que tú señalaste, y que es algo que debemos tener siempre presente cuando estamos hablando de ética, y es que las prácticas que son nocivas contra la cultura ética de una sociedad dejan una huella y se convierten entonces en una especie de referente que desincentiva a la población a hacer ética, ¿no? Es decir, por ejemplo, si tú tienes una sociedad donde hay hipercorrupción y donde aquellos que se apropian de los recursos del Estado pues no reciben la condena por sus actos, y por el contrario, pues eso se va convirtiendo en una norma, pues entonces los jóvenes de esa sociedad lo que ven es eso como una práctica, digamos, que será modélica, ¿no? O pensarán, bueno, ¿qué sentido tiene que yo trate de ser honesto en una sociedad donde se premia a los deshonestos, o donde a los deshonestos, donde a las personas honestas se les desincentiva, ¿no? Entonces, creo que es un problema que tenemos, ¿no?, en la sociedad dominicana, el problema de cómo se va arraigando una determinada tipo de cultura, y entonces ahí es donde podemos hablar de esa inversión de valores, ¿no? Y para mí, en el programa anterior, sí pudiste desarrollar ampliamente todo lo que es el compromiso social, y luego nos quedamos corticos cuando entramos en el tema del político, ¿no?, del compromiso político. Yo quisiera que tú retomando la primera parte, aunque de esa vamos a hablar menos hoy, el tema de cuáles fueron esas pasiones y principios, ¿no?, que te llamaron a ti al compromiso político y que hoy siguen llamando a los jóvenes al compromiso político, al compromiso social, al entregarse en el compromiso social. No, yo decía que el mayor compromiso es ver a nuestro país convertido en esos sueños que nosotros tenemos, que un país decente, un país justo. Y sobre todo, yo quiero recuperar la reflexión sobre la desconexión entre la práctica política y la sociedad. Pero primero, digamos que caricaturizarlo. ¿Qué hacen los partidos políticos? ¿A qué se dedican los partidos políticos dominicanos, en este caso? Se terminan o han terminado discutiendo entre ellos. Yo hago el ejercicio de leer los periódicos todos los días, sobre todo en especial lo de los fines de semana, que son cuando se suelen hacer grandes actividades políticas.
y no dejo nunca de, aun cuando no comparta las ideas de uno u otro político, trato de leer los discursos de todos los dirigentes políticos importantes de cualquier partido que tenga algo o algún peso que valgan en este país. Y yo los leo y los contrasto uno con otros y parecería que ellos se hablan entre ellos. Parecería que no hay un pueblo, no hay una sociedad que tiene muchísimos problemas. Y ellos terminan, por ejemplo, ¿cuál fue la discusión de los partidos los últimos 3 años? Mientras aquí estábamos luchando por los derechos de las mujeres, en temas como el tema de las 3 causales, cuando aquí estamos hablando o discutiendo el tema de la corrupción por los sucesos de Odebrecht y lo que implicó la Marcha Verde, sobre el tema de la explotación minera, que hay ahora mismo una situación en la República Dominicana, yo no diría de crisis, sino de un momento previo a una crisis por, digamos, la ola de actividad minera que hay y que cierta medida ha sido actividad minera y la degradación de los ríos por diversas prácticas que se han estado dando. Y los partidos no estaban hablando de nada de eso. Los partidos estaban hablando de un tema que es importante, pero que no era el más importante, pero era lo único que hablaban, era de la ley de partidos y de la ley de régimen electoral, de temas de regulación, de normativa de ellos. Pero que respondía fundamentalmente a intereses políticos e inmediatistas. Pero ni siquiera intereses políticos, porque decir intereses políticos, que esa es otra discusión que yo quiero que después tengamos. Solemos decir que los intereses políticos es como algo partidista. No, como algo malo, como algo que lo político, cuando hemos y debemos luchar contra ese concepto de que lo político es perverso. Es perverso. Y no, te decía políticos inmediatistas, es decir... No, pero ahí lo que yo quería decir es que no eran siquiera intereses políticos, porque lo político es bueno, porque lo político es la articulación de los intereses de la sociedad. Sí, no era los intereses de dirigentes particulares de partidos. Sí. Eso era lo que estábamos discutiendo. Sí. O sea, a través de una normativa que lo que tenía que hacer era regular la actividad política, que tiene muchas falencias en la República Dominicana, y en vez de discutir, aprovechar la oportunidad de construir un marco regulatorio que hiciera avanzar y profundizar el modelo democrático que tenemos, lo que terminamos discutiendo, si primarias abiertas, primarias cerradas, pero simplemente porque le convenía a uno o a otro dirigente. Sí. Y no lo que le convenía a la sociedad. No, porque es en función del interés, digamos, a corto plazo que se tiene, porque también esa es otra. Cuando a veces inclusive hay discusiones con respecto a determinados marcos legales que pueden realmente producir una transformación importante dentro de la sociedad dominicana, pero que en el fondo solo se toman y se manipulan y se reconfiguran para responder a un interés del momento. Es también otro problema que tenemos. Seguiremos con esta conversación después de la pausa. Continuamos en su espacio de Ética TV, su programa de ética ciudadana, abordando la segunda parte del problema de los compromisos sociales y políticos en la República Dominicana. En el segmento anterior conversábamos sobre la cuestión de cómo muchas veces, digamos, los líderes políticos en la sociedad dominicana, tú decías inclusive que no, parece que conversan entre ellos, ¿no? Y que no toman en cuenta a la población. Y cómo, bueno, dejan de lado problemas que son fundamentales para la sociedad dominicana en función, digamos, de otros temas que son básicamente de su interés particular. Y yo quiero agregar a esto que tú has señalado, algo que en cierto sentido comenté en la primera parte de este programa, y es el hecho de que a veces, inclusive, cuando están discutiendo temas que son importantes, la manera de enfocarlos también muestra que están como en una total asincronía con el espíritu de nuestro tiempo, ¿no? Es decir, a veces tú notas comentarios o enfoques que parecen sacados del siglo XIX. Para ponerte un ejemplo, el tema del matrimonio infantil, por ejemplo, ¿no? El famoso matrimonio infantil, ¿no? Es decir, que todavía un líder político hoy pueda argumentar algo en favor de que una menor sea tomada por un hombre adulto y que eso se pueda consentir como matrimonio, o que, por ejemplo, que no sea violación, por ejemplo, la relación sexual sin consentimiento porque sea dentro del matrimonio, ¿no? O sea,
¿Entiendes? Son tópicos sobre los que de una manera u otra hoy ya tenemos un cierto consenso en función de una serie ya de presupuestos éticos conocidos, ¿no? Sin embargo, parece que nuestros líderes políticos muchas veces, muchos de ellos, están al margen de eso, ¿no? No, yo creo que el mejor tema, ese es uno, pero ahora para mí, el tema que ejemplariza esa incoherencia, esa desconexión con eso que tú dices que es el avance del mundo, ¿verdad? Sí. Y de la sociedad, es el tema de las tres causales. Ajá. Exacto. O sea, yo creo que la idea, que es un mínimo siquiera, porque no es el aborto libre, voluntario y de fiesta, como quieren caricaturizarlo algunos dirigentes, es dar la opción a las mujeres dominicanas, sobre todo a las mujeres más vulnerables, a que si se encuentran en tres situaciones muy particulares, que es en el caso de una violación, en el caso de incompatibilidad con la vida, y en el caso del incesto pueda recurrir a un aborto asistido, que le garantice su vida y su decisión. Y entonces tú encuentras discursos de políticos y posiciones que muchas veces ni siquiera tienen que ver con posiciones reales que tengan, También. sino con miedos falsos. Sí. Con miedos falsos. Sí. ¿Cuántos votos voy a perder si yo asumo esta postura? Y que yo digo que son miedos falsos a sectores conservadores que lo apoyen. Sí, pero que son miedos falsos, porque un caso es en las elecciones de 2020. Yo me acuerdo de una famosa foto de una serie de candidatos y candidatas que proclamaron un manifiesto en contra de las tres causales y en favor de lo que ellos mal llaman la familia, que yo creo que es un concepto que tenemos que reivindicar. Uh-huh. Así como debemos reivindicar la política como una actividad ética y como una actividad que no es perversa, tenemos que reivindicar el concepto de la familia, el sacrificio de la mujer, que se ha querido describir desde las posiciones, solo desde las posiciones conservadoras. Uh-huh. Y entonces, pero de esa foto, de esos 50, 60 candidatos que había ahí, 3 ganaron. Y del otro lado, los candidatos y candidatas que habían expresado de manera fehaciente su apoyo a no las tres causales, porque no solo son las tres causales, sino es al derecho de las mujeres dominicanas, ganaron. Y hubieron algunos que ganaron abrumadoramente por encima de muchísimos otros. Entonces yo creo que es un miedo falso que demuestra esa desconexión que tú dices con los temas que se supone que tenemos que discutir, porque la política es el espacio decía Pepe Mujica, que la política es el espacio donde se acuerda el futuro, uh-huh, donde se debate el futuro de la sociedad, y se organiza cómo superar los problemas que tenemos hoy. Y entonces en la República Dominicana pareciera que la política es el congelamiento del pasado, uh-huh, y la defensa del retroceder de manera permanente. Uh-huh. Hay un tema que en eso los jóvenes tienen bastante sensibilidad, y es que se pueden estar enarbolando discursos que son contradictorios con las prácticas. Exacto. Y aquí hay un tema, eso es un tema bastante fuerte, y a nivel ético, el que ayudemos a la ciudadanía a crecer en su capacidad crítica para desvelar detrás de ciertos discursos que lo que buscan es manipular, discursos que pueden ser condescendientes con ciertas causas, con ciertas maneras de actuar, con ciertos pensamientos, que te hablan a ti hasta de los mismos valores que nosotros podemos estar proclamando. ¿Cómo ayudar a la juventud y a la ciudadanía en general dominicana a asumir un ejercicio político con cierta capacidad crítica y retomando también el bien sublime que tiene el ejercicio de la política? Porque ciertamente la gente se desencanta cuando se encuentra con las falsedades que se expresan en un discurso, pero que son contradictorias con las prácticas reales. Yo creo que la mejor herramienta es informarse. Pero creo que no... Yo creo que del lado de la ciudadanía y de la gente, creo que es darle mucho seguimiento a nuestros proclamados políticos y dirigentes. Y saber evaluar eso que dicen y lo que hacen. Ahora, la capacidad de nuestra población, de capacidad de evaluar, y también con los medios
instrumentos de mentira y de manipulación, ¿no? Por eso yo creo que decía primero que del lado de la ciudadanía, lo que nosotros le podemos pedir es esa capacidad de poder dilucidar una cosa de la otra. Ahora, yo creo que del lado de los partidos y del Estado, por ejemplo, es generar mecanismos que permitan que se dé eso. Que por un lado va en fortalecer la calidad de la educación en la República Dominicana, pero por otro es, y conectarlo con la discusión de las leyes de partidos políticos y de régimen electoral. Nosotros discutimos mucho el tema de controlar el gasto de las campañas, porque entendemos que el gasto es uno de los elementos de mayor desigualdad, pero hay un tema que no lo discutimos, pero que se puede discutir y regularizar como hacen otros países, es por ejemplo que a pesar de que tú puedas tener digamos capacidad adquisitiva, tú no puedes, por ejemplo, comprar más del 30%, eso pasa en Chile, eso pasa en Argentina, pasa hasta en los Estados Unidos, que un candidato no puede comprar más del 30% de la oferta de publicidad. Y eso permite que, porque no es solo no es solo claro, contra el tope, porque tú puedes decir, bueno, solamente se va a gastar este monto, pero todos pueden tener ese monto. Pero si tú no regulas, que no está regularizado en la República Dominicana, el tema de los espacios, porque nosotros tuvimos, por ejemplo, un candidato en las pasadas elecciones que la gente se lo cogió a chiste y era que hasta en el baño le salía, pero era porque no tenemos esa regulación en el país. Entonces eso, a la parte que nosotros fortalecemos la educación de la ciudadanía, formamos ciudadanos más críticos y le pedimos a la ciudadanía que sea más vigilante con los dirigentes políticos, con lo que dicen, con lo que hacen. También tenemos que generar herramientas como esa, que permitan brindar el espacio a que esos que manipulan no tengan todo el espacio para manipular, pero también esos que no manipulan y que tienen menos capacidad puedan, en el caso de la capacidad adquisitiva, quiero decir, puedan también tener el espacio de colocar su discurso. Porque ¿qué le pasa, por ejemplo, a los partidos alternativos? Que la gente no los conoce. Pero no los conoce porque no tienen la posibilidad de desplegar esa fuerza mediática que tienen ya instalados los partidos hegemónicos en la República Dominicana. Y entonces, si no le damos esa oportunidad a los partidos a que se abran espacios como este, para que hagan discusiones de este tipo y que se multipliquen, la ciudadanía no puede, si no tiene la información en la mano, no va a poder tomar esa decisión consciente e informada que nosotros le pedimos. Vamos a hacer una pequeña pausa, Freniel, para seguir con esta importante reflexión sobre compromiso social, compromiso político desde el punto de vista ético. Seguimos aquí en su programa de Ética TV y estamos hablando sobre política, estamos hablando sobre compromiso social. Precisamente la ética nos convoca a ser mejores ciudadanos y ciudadanas para un compromiso más, digamos, compromiso eficaz con lo colectivo, ¿no? En búsqueda de justicia. Y tenemos a Freniel con nosotros. Gracias por esta introducción. A mí me gustaría que tú retomaras esa ciudadanía activa y esa ciudadanía vigilante con las decisiones de los políticos y con las decisiones de las políticas públicas, de a dónde van los presupuestos, de qué hacen los políticos una vez llegan a los cargos. Una de las principales causas de por lo que los jóvenes y las jóvenes no encuentran en la política tradicional una esperanza para un país con un futuro más brillante es porque dicen, bueno, prometen una cosa hoy, dicen que van a hacer una cosa hoy y luego cuando llegan al poder, bueno, pues no nos hacen ni caso. ¿Qué hacer o cómo organizarse ciudadanamente para ser ciudadanos críticos y ciudadanos a los que los políticos tengan que escuchar una vez ya estén instalados en el poder y no únicamente cuando vaya a votar, que es una de las grandes decepciones con las que se enfrentan nuestros muchachos y muchachas? Dice, bueno, habrá que fumárselo o fumársela 4 años para uno poder intervenir
en lo que este gobernante o esta gobernante está haciendo con los recursos del país. Yo creo que la primera es involucrarse. Yo creo que, y yo, bueno, y una de las cosas por las que hice esa transición entre ser activista social y pasar a militar en un partido es porque yo creo que no es pedirle a la clase dirigente actual que haga, es sustituirla completamente. Es sustituirla completamente. Pero yo creo también que hay que fortalecer herramientas institucionales que permitan a la gente expresar esos descontentos. Como por ejemplo la revocación de mandato en la República Dominicana. Y que no solo, porque siempre pensamos solo en el presidente de la República o la presidenta, que ojalá algún día tengamos una mujer dirigiendo. O los ministros y ministras, sino que pueda también ser para los alcaldes, los alcaldes, los regidores, los legisladores. Nosotros, la Constitución del 2010 prevé herramientas para fortalecer la participación ciudadana, pero todavía, por ejemplo, estamos en el Congreso discutiendo la ley de participación popular, que no se ha podido producir. Apenas ahora, después de 12 años, estamos ahora, bueno, se está discutiendo la ley de extinción de dominio. Tenemos en carpeta muchísimas otras herramientas que debemos hacer, porque yo creo mucho en que no solo hay que pedirle a la gente que haga, yo creo que también el Estado tiene que jugar un rol. Ahora, yo creo también que la República Dominicana debemos encaminarnos a una construcción que permita elevar la autoestima social de este país, que está muy fragmentada. Y está fragmentada por la historia que tenemos, que pasa por una deuda que tenemos como país de recuperar la memoria democrática de la República Dominicana. Yo creo que nosotros, y no quiero hacer apología de la nostalgia, pero nosotros pasamos una dictadura, pasamos otra dictadura, que es el periodo de Balaguer. Pero la transición no fue una auténtica transición democrática tampoco. Todavía estamos en la transición. La transición no se ha concretizado. Entonces, mucho de esa fragmentación, de esa baja autoestima social, tiene que ver con que nosotros no hemos enseñado a los habitantes de la República Dominicana a ser ciudadanos. Sí. Porque nunca... Con frecuencia yo, en unos talleres que damos de ética, yo suelo señalar que la gran deuda de la escuela dominicana no es solo enseñar a los niños y a las niñas dominicanas a que lean bien y escriban bien o a que hagan una operación matemática básica, sino que todavía no se llega. Exacto, sino que se aprendan a ser sujetos de derechos y de deberes, que es lo que significa ser un ciudadano. Y a partir de eso, a partir de construir de elevar esa autoestima y de ser ciudadanos, es que vamos a poder avanzar. Y sobre todo borrar esa estela y esos fantasmas que todavía se cuelan de las dictaduras que tuvimos, porque todavía hay esos falsos miedos de lo que hablabas al principio de la primera parte de esta intervención, donde es la propia autocensura que limita a la gente a no querer incluso identificarse con una causa, porque va y me despiden del trabajo, va y me ponen, en el caso de estudiante, una mala calificación si estoy en desacuerdo con lo que plantea el profesor o la profesora. Entonces son todavía estas secuelas de estos fantasmas y estos falsos miedos de mejor me callo para no molestar, ¿no? De hecho son miedos, no son falsos, son miedos que tienen consecuencias reales. A fantasmas, exacto, no, miedos a fantasmas. Pero a consecuencias reales, porque dentro de un ambiente de autoritarismo, realmente quienes se atreven a ser autónomos y libres o intentan ser ciudadanos con derechos, sufren consecuencias terribles, ¿no? Frente a un poder que pretende doblegarlo. A mí me parece así que esos elementos que han mencionado de instrumentos institucionales, un ejercicio ciudadano, o sea, que usted sepa que no es un cliente de un político, ni que está mendigando, sino que usted está demandando un derecho. Y hay otra dimensión que es cómo en la cultura dominicana se impregna la conciencia de que lo mal hecho es indeseable
y debe causar cierta vergüenza. Nosotros tenemos gente aquí llamándose honorable que son unos delincuentes y en el ejercicio de la política y no tienen la descalificación del colectivo. O sea que, ¿cómo elevamos también en la sociedad dominicana una cultura en el que el ejercicio de la política que esté dañando a la sociedad se descalifica por la misma población como un ejercicio indeseable? Aquí hay un problema real de una cultura que no ayuda y que tenemos que transformar. Y no pasa únicamente con los políticos, pasa también con la cultura, por ejemplo, del narcotráfico. Narcotraficantes que en sus pueblos son semidioses y que esa cultura se extiende, dada nuestras raíces socioeconómicas de países con una altísima tasa de exclusión, pues que narcotraficantes se vuelven semidioses o dioses en comunidades, pues aprovechándose precisamente de ese desamparo social que tiene la gente. El que gestiona lo público y se dueña de él. El que gestiona lo público y lo asume como un patrimonio. Un Congreso que legisla para crear una clase de privilegiados en un país de exclusión. Y nosotros eso lo tomamos como nada. Y no, yo creo que para mí recuperar esa memoria histórica que tenemos pendiente y reforzar, primero recuperar la memoria histórica de lo que ha pasado. Aquí tal vez deberíamos estar discutiendo, o no discutiendo, sino deberíamos tener una comisión de la verdad que haga un proceso parecido a lo que pasó en Argentina, lo que pasó en Chile, lo que pasó en Brasil y en otros países de Latinoamérica respecto a los procesos dictatoriales que tuvieron, y sobre todo enfocar la educación dominicana, hacer eso que tú decías de no solo aprender a leer, escribir o hacer operaciones matemáticas, sino también a ser ciudadanos y ciudadanas, a conocer tus derechos y tus deberes, pero también a hacer los tuyos, porque uno a veces lo puede conocer, uno puede decir, yo tengo derechos y deberes, la Constitución dice esto y otra cosa, pero si no tenemos el ejemplo de que se puede hacer, sí, y de que es posible hacer las cosas, tendemos la autoestima para hacerlas. Sí. Bueno, tenemos una juventud que se ha lanzado a las calles, que exigió realmente un proceso electoral que se haga bien como debe hacerse. O sea que aquí hay esperanza en este país y creemos que esto es una gran inversión y agradecemos a Franier que esté en eso, entregándose, y este programa quiere contribuir con eso. Así que muchas gracias por estar con nosotros en este programa. Hasta la próxima.